En ciertos momentos de la vida, nos enfrentamos a situaciones en las que todo parece estancarse. Es como si de repente nos encontráramos en medio de un extenso desierto, sin ninguna dirección clara a seguir. Esa sensación de desconexión con lo que nos rodea puede ser abrumadora y hacernos sentir aislados. Sin embargo, ¿y si ese silencio, que tanto nos inquieta, fuese en realidad un indicio de que algo significativo está por ocurrir? Visualiza estar en un lugar donde el único sonido que percibes es el latido constante de tu propio corazón. Al mirar a tu alrededor, todo parece desolado, como si las personas que solían estar contigo hubieran desaparecido junto con esa seguridad que antes te acompañaba. Pero, ¿y si en lugar de ver esto como un abandono, lo vieras como una oportunidad para tener un encuentro personal y profundo con Dios? Hoy hablaremos sobre el proceso transformador que ocurre cuando Dios nos aparta. Esta es una experiencia que muchos han vivido antes de recibir una gran bendición. Este tiempo de soledad no es una señal de olvido, sino un espacio especial donde Dios trabaja en silencio dentro de nosotros. Nos modela, nos fortalece y nos prepara para algo mucho mayor de lo que podemos comprender en el momento. Pensemos en la historia de Moisés, un hombre que, tras ser príncipe en Egipto, cometió un error que lo llevó a ser desterrado y a pasar 40 años en el desierto. Durante este tiempo, como pastor de ovejas, lejos del esplendor de la vida en el palacio, fue precisamente en esa aparente soledad donde Dios lo formó para la misión más grande de su vida: liberar a su pueblo de la esclavitud. El profeta Elías, otro gran siervo de Dios, también vivió tiempos de aislamiento. En su huida para salvarse, se refugió en una cueva, y no fue en el estruendo del viento ni en el fuego donde escuchó a Dios, sino en un susurro suave. En medio de ese silencio, Elías descubrió el propósito que Dios tenía preparado para él. Incluso Jesús, quien es nuestro ejemplo más grande, experimentó el desierto antes de comenzar su ministerio. Después de pasar 40 días en ayuno y siendo tentado, salió fortalecido, preparado para cumplir la misión que tenía en la tierra. Así que, si estás viviendo un tiempo de soledad, no pienses que estás olvidado. Dios está trabajando en ti, preparándote para algo grande. Quédate conmigo hasta el final de este video, y juntos descubriremos cómo estos momentos de soledad pueden ser los más transformadores de nuestras vidas. Abre tu corazón, porque Dios tiene grandes bendiciones esperándote. Y antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a acercarte más a Dios. ¿Qué significa realmente ser apartado por Dios? A simple vista, podría parecer una etapa de aislamiento o incluso de abandono, pero en realidad es un tiempo de crecimiento espiritual y fortalecimiento. El aislamiento no es un castigo, sino una oportunidad para que Dios trabaje profundamente en nosotros. Cuando Dios nos aleja del ruido del mundo, nos sitúan en un espacio de calma donde su voz se escucha más clara. Es un tiempo que Él utiliza como un taller, moldeando nuestras vidas y revelando aquellas áreas que necesitan ser sanadas y fortalecidas. Es en esos momentos de quietud, sin las distracciones del día a día, que podemos percibir con mayor claridad lo que Dios tiene preparado para nosotros. A continuación, exploraremos más a fondo las historias de Moisés, Elías y Jesús, y cómo esos periodos de aislamiento fueron esenciales para sus misiones divinas. Moisés, criado como príncipe en Egipto, vivía rodeado de lujos y privilegios. Sin embargo, después de tomar una decisión impulsiva que lo llevó a matar a un egipcio, se vio obligado a huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Lo que parecía un castigo fue, en realidad, una etapa de preparación divina para su misión. El desierto no fue simplemente un lugar de exilio, fue el espacio donde Dios formó a Moisés hasta que finalmente lo llamó en la zarza ardiente. En ese encuentro, Moisés recibió su misión de liberar a Israel de la esclavitud, demostrando que los tiempos de soledad pueden ser la antesala de un propósito mayor. Elías también se enfrentó a momentos de profunda desesperación. Después de la victoriosa confrontación con los profetas de Baal, donde el poder de Dios era manifiesto, Elías esperaba un cambio en el corazón de Israel.
Pero, en lugar de celebración, se encontró huyendo de la reina Jezabel. Durante su aislamiento en una cueva, Elías escuchó la voz de Dios, no en el estruendo de la naturaleza, sino en un susurro. En medio de ese aislamiento, encontró el ánimo y la guía para continuar con su misión. Jesús, nuestro Salvador, también experimentó un tiempo de aislamiento antes de comenzar su ministerio. Tras 40 días de ayuno y tentaciones en el desierto, salió victorioso y fortalecido para cumplir con el plan divino. Ese periodo fue crucial en su preparación para la misión más importante de todas, la redención de la humanidad. En cada uno de estos momentos de aislamiento, Dios estuvo trabajando profundamente en sus siervos. Los enfrentó a sus debilidades, les revelaron áreas que necesitaban sanación y los fortaleció para lo que venía. Es en esos momentos, sin las distracciones del mundo, cuando su voz se escucha más claramente y su propósito se hace más evidente en nuestras vidas. El aislamiento tiene también un propósito de renovación espiritual. Tal como Moisés, Elías y Jesús, estos tiempos nos preparan para algo más grande de lo que podemos imaginar. Incluso cuando parezca que estás en una etapa de soledad, recuerda que Dios sigue trabajando en tu interior. Estos momentos no son un olvido, sino más bien un espacio especial en el que Dios te está preparando para algo que está más allá de lo que puedes ver ahora. Miremos más de cerca las historias de Moisés, Elías y Jesús, y cómo esos tiempos de aislamiento fueron fundamentales para la misión que se les encomendó. Moisés, quien creció rodeado de riqueza y privilegio en Egipto, tomó una decisión precipitada al matar a un egipcio, lo que lo llevó a huir al desierto. Durante 40 años, Moisés vivió como pastor, apartado de la vida de palacio que había conocido. Sin embargo, en ese tiempo de aislamiento, Dios lo estaba formando y preparando para un llamado más grande. No fue un castigo, sino una etapa de preparación. Finalmente, a través de la zarza ardiente, Moisés fue llamado a liderar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Este ejemplo nos muestra que a menudo nuestros tiempos de soledad son, en realidad, el preámbulo de un propósito mucho mayor. Elías, por su parte, también vivió momentos de profundo aislamiento. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ver la demostración del poder de Dios, Elías esperaba un cambio en la nación. En lugar de recibir aplausos, tuvo que huir de la ira de la reina Jezabel, buscando refugio en una cueva. Fue en ese momento de soledad que Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este susurro le devolvió el ánimo y le indicó el siguiente paso en su misión como profeta. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto. Durante ese tiempo fue tentado y probado, pero salió fortalecido, listo para cumplir su propósito en la tierra: redimir a la humanidad. Este periodo de aislamiento fue clave para su preparación espiritual. Entonces, si te encuentras atravesando un tiempo de soledad, no lo veas como una señal de que estás solo. Dios está obrando en tu vida, moldeándote y preparándote para algo grande. La pregunta es, ¿qué significa ser apartado por Dios? A primera vista puede parecer un periodo de aislamiento o incluso de abandono, pero en realidad es una etapa de crecimiento y fortalecimiento espiritual. El aislamiento no es una señal de castigo, sino una oportunidad que Dios utiliza para trabajar dentro de nosotros. Cuando Dios nos aparta de las distracciones del mundo, nos lleva a un lugar de silencio donde su voz se escucha con mayor claridad. Es un tiempo en el que Él trabaja como un artesano, moldeando nuestras vidas y revelándonos las áreas que necesitan ser sanadas y desarrolladas. Es en este lugar de calma, lejos del bullicio de lo cotidiano, donde podemos discernir con mayor nitidez lo que Dios está preparando para nosotros. Sigamos explorando cómo los periodos de aislamiento fueron decisivos en las vidas de Moisés, Elías y Jesús, y cómo esos tiempos resultaron esenciales para que cumplieran sus misiones divinas. En estos tiempos de silencio y soledad, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Nos enfrentamos a nuestras debilidades. Nos muestra qué áreas necesitan ser sanadas.
y nos fortalece para lo que está por venir. Sin las distracciones del día a día, podemos escuchar su voz con mayor claridad y entender su propósito para nuestras vidas. El aislamiento también cumple un papel fundamental en la renovación de nuestro espíritu. Como Moisés, Elías y Jesús, estos momentos de apartamiento nos preparan para cumplir un propósito que, en muchos casos, es mayor de lo que podríamos imaginar. Ahora, pensemos en la historia de Jacob. Este hombre, conocido por ser astuto y a menudo conflictivo, se encontró en un momento de profunda soledad, justo antes de reencontrarse con su hermano Esaú, a quien había engañado en el pasado. El miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos lo llevó a una encrucijada en su vida. En esa noche crucial, junto al río Jaboc, Jacob vivió una experiencia intensa, no solo física, sino espiritualmente transformadora. Luchó toda la noche con un ser que finalmente se reveló como un mensajero de Dios. Esta lucha no solo fue externa, también simbolizaba la batalla interna que Jacob estaba librando consigo mismo y con su relación con Dios. Durante ese enfrentamiento, Jacob se negó a rendirse hasta recibir una bendición. Este acto de persistencia refleja el deseo profundo que todos podemos tener en momentos de soledad, un anhelo por un cambio y por recibir la bendición divina. Al final, esa noche no solo cambió su nombre de Jacob a Israel, sino que transformó su carácter y su relación con Dios. Lo que comenzó como una noche de temor y angustia se convirtió en el inicio de una nueva identidad y un nuevo propósito. De manera similar, nuestros periodos de aislamiento no solo nos enfrentan a nuestras luchas internas, sino que también son tiempos donde se produce una renovación profunda de nuestra fe y dependencia de Dios. En esos momentos de vulnerabilidad, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, es cuando experimentamos de manera más intensa el poder y la gracia de Dios. Pablo, en 2 Corintios 12, 9-10, compartió su experiencia personal de lucha con lo que él llamó una espina en la carne. Aunque le pidió a Dios varias veces que lo liberara de esa aflicción, la respuesta divina fue inesperada. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo comprendió que en sus momentos de mayor debilidad era cuando más sentía el poder y la fortaleza de Dios. Este reconocimiento de que nuestras debilidades son el medio a través del cual la fortaleza divina se manifiesta es clave para entender el valor del aislamiento. No es un tiempo para sentirnos derrotados, sino para reconocer que cuando nos sentimos débiles, es entonces cuando Dios nos fortalece. Pablo llegó a un punto en el que, incluso en medio de sus dificultades, podía encontrar gozo, porque sabía que a través de ellas, el poder de Dios se perfeccionaba en su vida. En nuestras propias experiencias de soledad o aislamiento, podemos aprender a ver nuestras debilidades como oportunidades para que Dios llene esos espacios con su fortaleza. El aislamiento, además, cumple una función de purificación espiritual. Dios utiliza estos momentos de soledad para remover de nuestras vidas aquellas impurezas que frenan nuestro crecimiento. De la misma manera en que el oro es refinado en el fuego para eliminar sus imperfecciones, nuestras almas también son purificadas a través de las pruebas y dificultades. Isaías 48, 10 lo expresa claramente. Te he probado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, tienen el propósito divino de transformarnos y prepararnos para algo mucho más grande. A través de este proceso de purificación, Dios nos muestra áreas de nuestras vidas que necesitan ser sanadas y fortalecidas. Puede tratarse de una actitud, un miedo profundo o una debilidad que hemos estado ignorando. Al estar alejados de las distracciones constantes del mundo, tenemos la oportunidad de vernos con mayor claridad y permitir que Dios nos moldee conforme a su voluntad. Este proceso, aunque a veces doloroso, produce en nosotros una transformación duradera y poderosa que nos prepara para lo que está por venir. Más allá de la purificación, el aislamiento también es un tiempo en el que Dios desarrolla en nosotros cualidades como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor.
En Romanos 5, 3-5, se nos enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. A través de estos tiempos de prueba y soledad, Dios está formando en nosotros un carácter firme que refleja la naturaleza de Cristo. Uno de los ejemplos más impactantes de este proceso es la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente, José vivió años de aislamiento y sufrimiento. Pero esos años no fueron en vano. Durante ese tiempo, Dios estuvo trabajando en su vida, preparándolo para la misión que tendría más adelante: salvar a su familia, ya muchas personas, de la hambruna. En Génesis 50:20, cuando finalmente se reúne con sus hermanos, José les dice: «Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo encaminó para bien». El aislamiento de José fue una etapa clave en su preparación. Durante esos años difíciles, José no solo desarrolló habilidades de liderazgo, sino también una profunda confianza en Dios. Su tiempo de soledad lo preparó para ser el instrumento de salvación que Dios había planeado. Al igual que José, es posible que tú también estés atravesando un periodo de aislamiento que parece injusto o doloroso. Sin embargo, estos tiempos son parte del proceso divino para prepararnos para algo mucho mayor. Dios está usando este tiempo para enseñarte lecciones y habilidades que serán cruciales en el futuro. Él está preparando tu corazón y tu carácter para cumplir su propósito y para recibir las bendiciones que tiene reservadas para ti. Otro ejemplo significativo es el de David, quien antes de ser rey de Israel, pasó años huyendo de Saúl. Durante ese tiempo, vivió escondido en cuevas y se enfrentó a peligros constantes. Este tiempo de aislamiento, lejos de ser una simple etapa de sufrimiento, fue una preparación divina. A través de este proceso, David aprendió a depender completamente de Dios. En los muchos salmos que escribimos durante este periodo, podemos ver cómo su fe y confianza en Dios se fortalecieron, a pesar de las difíciles circunstancias. Uno de los salmos más conocidos que escribió durante este tiempo es el Salmo 23, donde declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esta poderosa afirmación refleja la profunda confianza que David desarrolló en Dios durante esos años de aislamiento y prueba. El tiempo de soledad de David no fue simplemente una etapa de prueba, sino un periodo de preparación para el reinado que Dios había planeado para él. Al igual que David, cuando enfrentamos momentos de soledad, podemos estar seguros de que Dios nos está preparando para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Él está fortaleciendo nuestra fe, moldeando nuestro carácter y enseñándonos a depender completamente de su poder y provisión. Uno de los frutos más importantes que el aislamiento produce es la renovación de nuestra comunión con Dios. En esos momentos de soledad, cuando todas las distracciones se desvanecen, se nos brinda la oportunidad de acercarnos más a Él de una manera profunda y auténtica. El Salmo 139, 7-12 nos recuerda que, sin importar dónde estemos, Dios siempre está con nosotros. No hay lugar donde podamos escapar de su presencia, y es precisamente en los tiempos más oscuros donde su luz brilla con mayor claridad. Estos periodos de aislamiento no son solo pruebas, son oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios. Cuando parece que el mundo a nuestro alrededor se ha detenido y sentimos que estamos solos, es en esos momentos que Dios está más cerca que nunca, hablando a nuestro corazón y revelándonos su propósito y su amor. Aunque no siempre podamos verlo de inmediato, Dios está obrando en nuestro interior, y este trabajo producirá un cambio poderoso y duradero en nuestras vidas. Si en este momento te encuentras en una etapa de aislamiento, recuerda que no estás solo. Dios está trabajando en ti, preparándote para algo mucho más grande. Confía en el proceso, porque las bendiciones que Dios tiene para ti están en camino. El aislamiento, lejos de ser una fase de estancamiento, es un medio que Dios utiliza para transformarnos de manera muy especial. Muchas veces, cuando sentimos que estamos solos o desconectados, lo que realmente está sucediendo es que Dios está obrando profundamente en nuestras vidas. Él está refinando nuestro carácter,
desarrollando nuestra paciencia y enseñándonos a confiar completamente en Él. Un ejemplo claro de este proceso es la historia de Jacob. Después de luchar toda la noche con un ángel, Jacob fue transformado no solo en su identidad, sino en su carácter. Pasó de ser un hombre que se apoyaba en su propia astucia a alguien que dependía completamente de la bendición y la guía de Dios. El aislamiento no siempre tiene que ver con estar básicamente solo. A menudo es una experiencia en la que nos sentimos apartados emocional y espiritualmente. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde podemos tener los encuentros más profundos con Dios. Cuando nuestras fuerzas se agotan, descubrimos la profundidad del poder de su fortaleza. Él nos sostiene cuando ya no podemos avanzar por nuestros propios medios y nos recuerda que su gracia es suficiente, tal como lo hizo con Pablo. En lugar de ver la soledad como un castigo, debemos entenderla como una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. El aislamiento también nos enseña a ser pacientes y a esperar en los tiempos de Dios. A menudo, cuando estamos atravesando un periodo de soledad, nuestra reacción natural es querer salir de esa situación lo más pronto posible. Deseamos que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, Dios nos llama a esperar, a confiar en que Él está haciendo algo grandioso, aunque no podamos verlo de inmediato. Considere la historia de José, quien pasó años en prisión injustamente. Desde una perspectiva humana, podría haber pensado que Dios lo había olvidado. No obstante, en ese tiempo de aislamiento, Dios estaba preparando a José para algo mucho más grande. Cuando finalmente fue llamado a interpretar los sueños del faraón, José estaba listo, no solo porque había adquirido habilidades prácticas, sino porque su carácter había sido moldeado a través del sufrimiento. De manera similar, Dios usa nuestros periodos de aislamiento para prepararnos para las bendiciones y responsabilidades que nos esperan. No siempre entendemos el propósito del aislamiento mientras lo vivimos, pero con el tiempo podemos ver cómo Dios estaba usando ese periodo para formarnos, fortalecernos y equiparnos con todo lo necesario para cumplir su plan. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, una experiencia completamente distinta a su vida anterior en los lujos del palacio egipcio. Sin embargo, ese tiempo de aparente soledad no fue un castigo, fue un periodo de preparación. Fue en el desierto donde Dios lo formó y lo equipó para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. En ese tiempo de silencio, Dios estaba obrando poderosamente. Lo mismo ocurre con nosotros. Tal vez no veamos de inmediato el fruto de nuestro aislamiento, pero podemos confiar en que Dios está utilizando ese tiempo para algo mucho más grande. En esos momentos de soledad, Él está desarrollando en nosotros habilidades, paciencia, fe y confianza, cualidades que serán esenciales para el propósito que tiene para nuestras vidas. Así como Moisés fue llamado en medio de su soledad, también nosotros podemos ser llamados para cumplir una misión que Dios ha estado preparando en silencio. En este proceso, uno de los aspectos más importantes es la renovación de nuestra fe. Durante los tiempos de aislamiento, cuando las distracciones desaparecen, es cuando podemos ver con mayor claridad el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando todo a nuestro alrededor parece en silencio, su voz se vuelve más audible y su propósito más evidente. En muchos casos, es en estos momentos cuando experimentamos la paz de Dios de manera más profunda. Esa paz que va más allá de cualquier entendimiento humano. Dios usa esos tiempos de quietud para acercarnos más a Él y enseñarnos a depender de su fortaleza, no de la nuestra. Eso fue exactamente lo que Jesús experimentó durante sus 40 días en el desierto. A pesar de estar solo y ser tentado, fue durante ese tiempo que fortaleció su comunión con el Padre, preparándose para la mayor misión que el mundo haya conocido. El aislamiento también nos recuerda que el crecimiento espiritual no suele suceder en la comodidad. En realidad, los avances más significativos en nuestra fe suelen tener lugar en los momentos más difíciles. Es en esos tiempos de prueba cuando verdaderamente descubrimos la profundidad de nuestra relación con Dios, y cuando aprendemos hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Él. El desierto, ya sea en sentido literal o figurado,
es el lugar donde nuestras fuerzas se ven agotadas, obligándonos a depender completamente de Dios. Es en esos momentos que nuestra relación con Él se profundiza de maneras que no podríamos experimentar en tiempos de comodidad y facilidad. Dios utiliza estos tiempos de soledad para eliminar de nuestras vidas todo aquello que nos impide crecer espiritualmente. De la misma manera que el oro es refinado en el fuego para quitar sus impurezas, nosotros también somos purificados a través de las pruebas. En Malaquías 3:3 se describe a Dios como el refinador que purifica a su pueblo, eliminando lo que no sirve y preparándonos para ser más efectivos en su servicio. El aislamiento es parte de este proceso, en el que Dios nos limpia y nos prepara para cumplir su propósito de una manera más poderosa y efectiva. Durante este tiempo de purificación, Dios revela áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Tal vez sea una actitud, un temor o una inseguridad que hemos estado ignorando. Sin las distracciones de la vida cotidiana, podemos vernos a nosotros mismos con mayor claridad y permitir que Dios trabaje en esas áreas. Este proceso, aunque a veces doloroso, nos lleva a una transformación duradera y profunda, preparándonos para lo que Dios tiene planeado para nosotros. Además de la purificación, el aislamiento también nos enseña a desarrollar características que reflejan el carácter de Cristo. Cuentos como la paciencia, la humildad, la compasión y el amor. En Romanos 5:3-5 se nos enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. A través de estos tiempos de prueba, Dios está formando en nosotros un carácter que refleja a Cristo y que nos equipará para cumplir su plan. Un ejemplo claro de este proceso es la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, para luego ser encarcelado injustamente. A pesar de vivir años de sufrimiento y aislamiento, José no se dejó llevar por la desesperación. Durante esos años de prueba, Dios lo estaba preparando para una misión más grande: salvar a su familia y a muchas personas de la hambruna. José finalmente pudo ver cómo Dios había utilizado todo ese tiempo de sufrimiento para preparar su corazón y su carácter. De la misma manera, Dios usa nuestros tiempos de aislamiento para prepararnos para las bendiciones y responsabilidades que nos esperan. Aunque no siempre podemos entender el propósito del aislamiento mientras lo vivimos, con el tiempo podremos ver cómo Dios estaba usando ese periodo para moldearnos y fortalecernos, para así cumplir con su propósito y recibir sus bendiciones. El aislamiento también es una oportunidad para renovar nuestra relación con Dios. En esos momentos de soledad, cuando no hay distracciones a nuestro alrededor, podemos acercarnos más a Él y experimentar su presencia de una manera más profunda. Esto nos recuerda que, en última instancia, la mayor bendición que podemos recibir no son las cosas materiales o las circunstancias favorables, sino la relación cercana con nuestro Creador. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usó los tiempos de soledad para fortalecer la comunión con sus siervos. Desde Moisés hasta Elías y desde Jesús hasta Pablo, Dios usó estos momentos para revelar su voluntad y su amor de maneras extraordinarias. Otro aspecto poderoso del aislamiento es que, aunque puede parecer un tiempo de pérdida, en realidad es una temporada de ganancia espiritual. Durante estos periodos, aprendemos a confiar en los tiempos y planes de Dios. También desarrollamos paciencia y perseverancia, cualidades fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. En la carta de Santiago 1:2-4, se nos recuerda que debemos considerarlo un gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Este pasaje nos enseña que las pruebas, como el aislamiento, son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos y prepararnos para el futuro. A través de estos tiempos, aprendemos que no necesitamos grandes señales externas para saber que Dios está con nosotros. A veces, lo único que necesitamos es la certeza de su presencia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede ofrecer. En el Salmo 46:10 se nos dice:
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es una invitación a dejar de lado nuestras preocupaciones y simplemente descansar en la certeza de que Dios está obrando, aunque no lo veamos de inmediato. El aislamiento también fortalece nuestra capacidad para escuchar y confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan no es inmediatamente evidente. Uno de los mayores desafíos de la fe es confiar en Dios cuando no entendemos lo que está sucediendo, o cuando sentimos que estamos caminando en la oscuridad. Sin embargo, como Jesús nos demostró, el aislamiento puede ser un campo de entrenamiento para nuestra fe. Otra lección importante del aislamiento es que nos ayuda a valorar lo que realmente importa. A menudo durante los tiempos de soledad, nuestras prioridades se aclaran. Nos damos cuenta de que las cosas que antes considerábamos esenciales, en realidad no lo son. Lo que parecía urgente pierde su importancia, y lo que verdaderamente tiene valor, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en la vida y nuestras relaciones más cercanas, se convierte en lo más importante. David, durante los años que pasó huyendo de Saúl, entendió esto de una manera profunda. Aunque había sido ungido para ser rey, vivió en cuevas y desiertos, lejos de la comodidad y el reconocimiento. Sin embargo, fue en esos momentos de soledad donde David escribió algunos de los salmos más profundos y poderosos, expresando su total dependencia de Dios. El Salmo 63, escrito mientras David estaba en el desierto, es un claro ejemplo de esto. Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en una tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo 63, 1. El aislamiento nos recuerda que la semilla más profunda de nuestras almas solo puede ser saciada por Dios. Ningún éxito, ninguna posesión, ni siquiera las relaciones humanas pueden llenar ese vacío. A través de los tiempos de soledad, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a encontrar en su presencia todo lo que necesitamos. Nos enseña a depender de su provisión y a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias. El aislamiento, aunque a menudo se percibe como un tiempo de desolación, es en realidad un momento en el que Dios nos llama a acercarnos más a Él, a ser renovados en nuestra fe y a prepararnos para las grandes cosas que tiene reservadas para nosotros. Si en este momento te encuentras en un periodo de aislamiento, quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo, trabajando en lo profundo de tu corazón, moldeándote y preparándote para algo extraordinario. Es importante recordar que, después de un tiempo de aislamiento, siempre llega la bendición. Así como José salió de la prisión para convertirse en el segundo al mando de Egipto, como Moisés fue llamado del desierto para liberar a su pueblo, y como Jesús emergió del desierto lleno de poder para iniciar su ministerio, tú también verás el fruto de tu espera. Dios es fiel, y su plan para tu vida se cumplirá en el momento perfecto. Aunque el aislamiento puede ser una de las fases más desafiantes que atravesamos, también es una de las más transformadoras. Aunque te parezca que estás solo, Dios está trabajando activamente en tu vida, refinándote, enseñándote y preparándote para lo que viene. Mantén la esperanza y la confianza en que su plan es mayor que lo que podemos imaginar. Y recuerda que las bendiciones que provienen de Dios siempre superan nuestras expectativas. La prueba del aislamiento es temporal, pero las bendiciones que conlleva son eternas. Confía en el proceso. Dios está a punto de abrir nuevas puertas y de llevarte a lugares que jamás habías imaginado. Las bendiciones están a la vuelta de la esquina, y este tiempo de preparación será la clave para las victorias futuras que experimentarás. Aceptar el aislamiento como parte del plan divino es uno de los retos más grandes que podemos enfrentar. A menudo, cuando nos encontramos en medio de esa soledad, nuestra reacción natural es resistirla, preguntando por qué estamos pasando por esta temporada difícil. Sin embargo, es crucial recordar que nada en la vida de un hijo de Dios ocurre por accidente. Cada prueba, cada periodo de aislamiento, forma parte de un propósito mayor y perfecto que Dios tiene para nosotros.
Como se nos recuerda en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque es difícil ver el propósito en medio del dolor, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece más. La vida de Job es un ejemplo claro de esta verdad. A pesar de ser un hombre justo, Job sufrió la pérdida de su familia, sus posesiones y su salud. Para quienes lo observaban desde afuera, parecía que Dios lo había olvidado. Incluso sus amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que renunciara a su fe. Pero en medio de su aflicción, aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, Job continuó confiando en la soberanía de Dios. Sabía que, de alguna manera, Dios tenía un propósito detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Al final, vemos cómo Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. En Job 42:12 leemos: «Y bendijo el Señor el último estado de Job más que el primero». Lo que parecía ser una temporada de destrucción fue, en realidad, una fase de renovación y multiplicación. Dios utilizó el sufrimiento y la soledad de Job para fortalecer su fe y darle un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. De manera similar, si te encuentras en un periodo de aislamiento, puedes estar seguro de que Dios tiene algo más grande preparado para ti. A menudo, el aislamiento es la antesala de una bendición mayor. Dios nunca nos deja en el desierto para siempre. Así como lo hizo en la vida de Moisés, José, David y Job, después de los tiempos de prueba, siempre llega la bendición. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo hace de manera abundante, superando nuestras expectativas. El aislamiento no es el final, sino el inicio de una nueva temporada de propósito y victoria. Aceptar el aislamiento también implica aprender a confiar en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero el tiempo de Dios es perfecto. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de la promesa de tener descendencia. Durante ese tiempo de espera, su fe fue probada y al mismo tiempo fortalecida. La espera no fue en vano. Fue parte del proceso de preparación para la bendición que estaba por venir. En nuestra vida, es esencial aprender a esperar en los tiempos de Dios, sabiendo que Él está trabajando detrás de las escenas, aunque no siempre lo podamos ver. Cada segundo de aislamiento es parte del proceso divino que nos prepara para algo más grande de lo que podemos imaginar. Isaías 40:31 nos recuerda: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esta es la promesa para quienes confían en Dios durante los tiempos de espera y aislamiento. Consideremos la vida de Abraham. Aunque Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. Durante ese tiempo, enfrentó pruebas, dudas y momentos de profunda soledad. Sin embargo, fue en esos tiempos que su fe se fortaleció. En Romanos 4:20-21 leemos que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Este tipo de fe no se desarrolla de la noche a la mañana. Es algo que crece con el tiempo a través de la espera, la oración y la confianza en Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Abraham tuvo encuentros poderosos con Dios durante su tiempo de espera, y cada uno de esos momentos lo preparó para recibir la promesa. De la misma manera, Dios usa nuestros tiempos de aislamiento y espera para fortalecer nuestra fe, para que cuando finalmente su promesa se cumpla, estemos preparados para recibirla con un corazón dispuesto. Aceptar el aislamiento como parte del plan de Dios es un desafío enorme. Muchas veces, cuando estamos en medio de ese proceso de soledad, nuestra primera reacción es resistirlo, cuestionar por qué estamos pasando por esa prueba. Pero es vital recordar que nada en la vida de los hijos de Dios ocurre por casualidad. Cada prueba, cada etapa de aislamiento
forma parte de un propósito mayor y perfecto que Él tiene para nosotros. Como nos enseña Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque en el momento no podamos ver el propósito detrás del dolor, es allí donde nuestra fe debe ser más fuerte. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que Dios te ha hablado a través de él, te invitamos a compartirlo con otros que también puedan estar necesitando escuchar estas palabras de esperanza. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde seguimos compartiendo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y caminar más cerca de Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.